¿Qué tal amigos? En este segundo vídeo de cómo calcular una instalación solar fotovoltaica, aislada o autónoma, como ya vimos en el vídeo anterior, vamos a ver cuál es la cantidad de energía que recibimos de sol y cómo lo expresamos. En este caso son horas solar pico, que ya os adelanto. En el vídeo anterior vimos en esta pestaña cómo para poder calcular los diferentes elementos de una instalación lo primero que necesitamos es saber la demanda diaria de energía. Lógicamente el consumo de electricidad, como ya vimos que hace un equipo receptor o puede ser un equipo doméstico, queda determinado por la potencia eléctrica consumida multiplicada por las horas de funcionamiento a las que va a estar sometido dicho equipo. Como os mostraba, tenemos dos tipos de consumos en corriente continua y consumos en corriente alterna. Para saber el consumo total que tendría nuestra instalación, pues íbamos rellenando estas dos hojas de cálculo y al final la hoja nos mostraba aquí la energía que necesitábamos tanto en vatios hora por semana como vatios hora al día. Bien, hoy vamos a ver qué es la hora solar pico y la energía que podemos recibir del sol. Analizando la potencia que recibimos del sol en el lugar de la ubicación de la instalación, podemos luego posteriormente calcular el número de módulos fotovoltaicos para que se iguale la potencia producida a la consumida. Por lo tanto, en la hoja de consumos estamos calculando una potencia consumida y en esta nueva hoja Excel vamos a ver la energía producida, la energía que podemos producir a través de los módulos fotovoltaicos en el lugar de la instalación. Lógicamente, la elección de los datos de radiación solar dependerá directamente de la situación de la instalación, como os digo, así como de las condiciones meteorológicas predominantes y particulares de cada lugar. En las tablas de radiación generalmente los datos se desglosan en meses, como vamos a ver a continuación. Bien, ¿y cómo podemos evaluar la energía que un panel puede producir diariamente en una determinada localidad? Pues para ello vamos a introducir el concepto de hora solar pico. Bien, os he incluido aquí el concepto de hora solar pico para que lo tengáis a mano. Y como veis, horas de sol pico sobre la horizontal, que en este caso lo vamos a llamar H, luego lo vamos a ver también aquí en esta columna. Para un lugar concreto, como os digo, la localización es muy importante, es el valor de la energía solar H, la vamos a llamar H, total incidente sobre una superficie horizontal de 1 metro cuadrado y está expresado en kilovatios hora. El significado de horas de sol pico es equivalente a decir horas de sol a una intensidad de 1 kilovatio por metro cuadrado. También os dejo aquí un factor de conversión, por si tenéis las tablas en megajulios. En este caso, 1 kilovatio hora equivale a 3,6 megajulios. Dicho de una manera menos técnica, ¿qué son las horas solar pico? Bien, desde el amanecer hasta que se pone el sol, la intensidad que recibe un panel fotovoltaico horizontal varía continuamente. En un día típico, la intensidad crece por la mañana, alcanza su máximo al mediodía y decrece por la tarde. Sumando toda la energía recibida a lo largo del día, se obtendría el valor de H, de horas solar pico. En realidad, en los primeros momentos de la mañana y en los últimos de la tarde, la intensidad es demasiado pequeña como para que el panel produzca electricidad. Pero la pérdida de energía por este efecto ya se ha tenido en cuenta y puede llegar a ser de un 6% aproximadamente. A efectos de cálculos energéticos, que es lo que a nosotros nos interesa, sería lo mismo suponer que el panel está recibiendo una intensidad constante de 1 kilovatio por metro cuadrado durante un tiempo igual al número de horas de sol pico. Porque al coincidir dicho número de horas de sol pico con el número de kilovatios hora de energía incidente en todo el día, en ambos casos se llega al mismo valor de H y a nosotros nos simplifica mucho el cálculo, porque dicho de otra manera, para obtener la energía que nos produce un panel, podemos coger su intensidad a máxima potencia, multiplicarlo por el número de horas de sol pico y tenemos los amperios hora que nos produce en un día medio de un mes. ¿Cómo nos va a ayudar esta hoja a calcular las horas solar pico? Pues tenemos dos maneras de calcularlas. Vamos a ver ahora el cuadro A y el cuadro B. En esta hoja yo he incluido los datos para las provincias españolas, es decir, esta hoja de cálculo nos va a valer para calcular las horas solar pico en cualquier provincia española. Si desplazamos la hoja hacia la derecha, aquí tenemos tabulados los valores de la energía incidente en megajulios sobre una superficie de 1 metro cuadrado y en un día medio de cada mes. Fijaros, para cada provincia tenemos todos los meses, los 12 meses del año,
Y aquí tenemos la energía que incide en esa provincia sobre horizontal en megajulios. Por lo tanto, tendríamos que pasarlo a kilovatios hora para obtener las horas solar pico, con el factor de conversión que os he dejado aquí. Este factor de conversión. Fijaros también que aquí tenemos unos coeficientes de corrección que vamos a llamar K en función del mes y en función de la inclinación que tenga nuestro módulo solar fotovoltaico. Es importante porque dependiendo de la inclinación de nuestro módulo solar fotovoltaico va a captar más energía o menos en un determinado mes. Pues aquí están tabulados y de aquí coge los valores nuestra hoja Excel. Si venimos de nuevo a la izquierda, el cuadro A lo que hace es nos calcula las horas solar pico, que son estas, en función de la localización de la provincia. Por ejemplo, podemos elegir Jaén, y normalmente lo vamos a calcular para el peor mes. En una instalación que se va a utilizar anualmente, vamos a elegir el peor mes, es decir, el mes que tenga menos energía solar, que suele ser diciembre, en nuestro caso en España. Si ponemos noviembre, como veis, son 3,33 horas solar pico, pero si ponemos diciembre, pues tenemos 2,65. Por lo tanto, cogemos el mes más desfavorecido para hacer los cálculos de una instalación que vamos a utilizar a lo largo de todo el año, una instalación anual. Tan sencillo como seleccionar la localización. Por ejemplo, Málaga, vemos que tiene en diciembre 3,22 horas, al estar más al sur, tiene más horas solar pico. Seleccionamos también el mes en el cual queremos saber las horas solar pico. Por ejemplo, vamos a ver que en junio aumentan mucho. Lo vamos a dejar en diciembre, que es el más desfavorecido, como os digo. Y a continuación seleccionamos la inclinación del panel fotovoltaico. Pueden ser 45 grados. Generalmente la inclinación la vamos a ajustar en función de si la instalación se va a utilizar todo el año o si, por ejemplo, se va a utilizar solo en los meses de verano. En los meses de verano, lógicamente, va a estar menos inclinado porque el sol está más alto en el cielo, y en las instalaciones que se vayan a utilizar durante todo el año, pues el panel va a estar más inclinado porque el sol está más bajo en los meses más desfavorecidos, que es donde queremos optimizar la captación de energía solar. Vamos probando ángulos y vamos viendo cómo va variando la hora solar pico. En este caso vamos a intentar optimizarla para el mes de diciembre. Con 50 grados vemos que obtendríamos 3,24. Por lo tanto, si la instalación fuera a utilizarse también en los meses de invierno, en diciembre, por ejemplo, pues los paneles tendrían que tener un ángulo de inclinación de 50 grados y orientados siempre al sur. Vamos a suponer que los orientamos perfectamente al sur y tampoco vamos a tener en cuenta sistemas de seguimiento solar de 2 y 3 ejes. Bien, y luego tenemos el cuadro B, que como veis lo que hace es nos da una hora solar pico, por ejemplo, de los meses desde enero a diciembre, de los 12 meses. Si nosotros, por ejemplo, queremos calcular una instalación que va a ser utilizada principalmente en verano, pues entonces lo que tendríamos que hacer, en vez de considerar el mes más desfavorecido, vamos a considerar la media de las horas solar pico de los meses donde vamos a ocupar esa vivienda. En este caso, por ejemplo, sería desde junio hasta septiembre y nos calcula la media de las horas solar pico de estos meses, desde junio hasta septiembre. Insisto, por ejemplo, esto sería para una vivienda que solo se va a utilizar en los meses de verano. Como veis, las horas solar pico pues cambian. Fijaros cómo varían las horas solar pico al variar los ángulos de inclinación. En este caso, si queremos optimizar la ganancia solar, las horas solar pico, para los meses de verano, pues el ángulo, fijaros que al disminuir, crecen las horas solar pico. En este caso, la hora solar pico media. Tendríamos que poner un ángulo menor para optimizar la captación de energía en esos meses de verano. Fijaros, con 20 grados estaríamos captando 6 horas, mientras que con 50 grados, que es lo que teníamos antes, solo estaríamos captando 4,39 horas solar pico. Por lo tanto, todo esto hay que tenerlo en cuenta. El cuadro A lo utilizaríamos para instalaciones que se van a usar de manera anual y el cuadro B para instalaciones donde queremos saber la media en unos meses concretos de uso de la instalación. Tenemos que seleccionar la hora tanto del cuadro A, que es este, como del cuadro B para nuestros cálculos.
Yo, por ejemplo, quiero hacer una instalación para uso anual, por lo tanto, en este caso, cogería el cuadro A, clicando aquí. Si queremos hacer una instalación para el periodo estival en los meses de verano, pues cogeríamos la hora solar pico del cuadro B, como estáis viendo. Y por último, aquí tenéis las horas solar pico recogidas mes a mes, que como os digo, provienen de estas tablas que tenemos aquí. Y tenemos la hora solar pico sobre horizontal. Esta está calculada a 0 grados. Y luego tenemos que tener un factor de corrección K que varía en función de la inclinación del módulo solar fotovoltaico. Para un determinado ángulo varía, fijaros. En este caso, aquí están calculadas para 50 grados. Fijaros, si yo modifico este ángulo, los valores de K también se van a modificar. Tiene un valor de K correspondiente a cada mes. Y por lo tanto, al hacer el producto de la hora solar pico en horizontal por el factor de corrección de la inclinación del panel solar, tenemos la hora solar pico corregida, que esta es la que vamos a utilizar al final para calcular la energía que nos puede entregar el panel. Y aquí tenemos un gráfico donde podemos ver la hora solar pico corregida en función de los diferentes meses. El gráfico es muy intuitivo para ver qué meses son los que producen más energía. Fijaros, julio, agosto y septiembre pues producen ahí casi la misma energía, llegando a 5 horas solar pico, mientras que, como comentábamos, el mes más desfavorecido sería diciembre, como veis, con un valor de 2,82. Por eso, para una instalación anual, cogeríamos este mes, el más desfavorecido. Fijaros cómo cambia los valores de horas solar pico en el gráfico cuando variamos el ángulo. Se puede ver de una manera muy intuitiva y muy representativa cuál es el mejor ángulo en función de la instalación que nosotros queramos dimensionar. Bien, por lo tanto, antes de ponernos a calcular elementos, como os he dicho, tenemos que tener en cuenta primero los consumos energéticos que nosotros vamos a tener en la instalación y después la energía que nos puede aportar el sol en función de la localización que tengamos. Aquí tenéis todas las provincias españolas. ¿Qué pasa para los que no seáis de España? Pues lógicamente no puedo tabular todos los valores a nivel mundial. En cambio, os dejo aquí un enlace web que lleva a una página donde vais a poder obtener todos los valores de radiación solar. Clicando aquí, en este enlace que os dejo, vamos a ir, ahora lo vais a ver, se abre el navegador directamente y aquí tenemos lo que conocemos como PVGIS. Es un sistema de información geográfica donde recoge los valores de irradiación solar a nivel mundial. Fijaros, sería tan sencillo. Si queréis podemos hacer un vídeo dedicándonos exclusivamente a explicar cómo funciona esta página, que es muy interesante. Y aquí tenemos los valores de Europa, vamos a elegir estos. Y aquí ya podríamos seleccionar cualquier lugar, podemos introducir la longitud y la latitud, si la conocemos. Podemos introducir una referencia, por ejemplo, Italy, como veis aquí. Y luego podemos seleccionar aquí la información que queremos, el tipo de panel fotovoltaico que tenemos, si es silicio cristalino, amorfo, etcétera. El montaje del panel fotovoltaico, aquí ya hay muchísimos detalles, si está libre o está integrado en algún edificio, la inclinación del panel, el azimut y luego tenemos diferentes opciones para seguidores solares. Es una hoja, como os digo, muy completa y que merece la pena que echéis un vistazo. De hecho, yo os la dejo aquí el link para que clicando directamente aquí os dirija con vuestro navegador PVGIS. Muy interesante, como os digo. Otras opciones para ver la energía solar que tenemos en un lugar determinado o incluso a nivel nacional, cada país pues ya tiene sus bases de datos y sus tablas donde nos indica estas horas solar pico o la irradiación solar que podemos tener en una determinada zona. Si hacéis una búsqueda por internet seguro que vais a encontrar otras fuentes. Y con esto me despido. Como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.